Hola, hola chica, ¿cómo están chicos? ¿Cómo les va? Bendecidos, como dicen los aleluyas, bendecidos y en victoria. Así dicen los aleluyas, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que eso es una felicidad, es un gozo en nuestro corazón, eh, aunque a veces nosotros nos dejamos llevar de la tristeza de pronto, de un momento de aflicción, de algo, ¿verdad? Y la palabra nos enseña que no tengamos, que nuestro corazón siempre esté gozoso. Hemos entendido muy mal las escrituras, porque al estar el corazón gozoso con un problema tan grave, a veces cómo puede estar gozoso. Y no es que estar brincando de alegría porque tengo este problema, sino que nuestro corazón siga creyendo confiando en el Eterno, porque ese problema no es para siempre. Y en caso que fuera para siempre, ¿qué puede ser un problema que no tenga solución? La muerte, pero la muerte es parte de la solución. O sea que todo en las manos del Eterno tiene, tiene, tiene esa respuesta, tiene esa enseñanza de que a veces pensamos que orando por algo eso se nos va a dar. Y a veces nos olvidamos de la palabra, sea de la palabra que el Eterno te dio, sea de la promesa que Él te dio, y nos olvidamos y nos relajamos. ¿Por qué? Porque no hemos podido aprender a preguntarle o a consultarle al Eterno nuestras decisiones. Eh, a veces nosotros casi siempre, por no decir que siempre, actuamos a la ligera, hacemos las cosas muy rápido y después de que cometemos todos esos errores, entonces ya venimos a mirar y de pronto a reclamar, cuando hemos visto que no le hemos consultado. Muchas veces decimos es que oramos al Padre, el Eterno nos respondió y resulta que nosotros hicimos lo que pensamos que era lo que el Eterno nos estaba dando respuesta o dirección. Resulta que no es así. Cuando ya estamos allá, metidos hasta el fondo, entonces, entonces vemos que no era como tenía que ser. Y, y hemos cometido muchos errores. Hemos cometido cantidad de errores, mis amadas. Y yo veo en la palabra hombres como tú y como yo, que cometieron errores, que metieron las de caminar por todos lados, pero eso no puso límites al Eterno para que Él cumpliera la promesa que hacía. Todos hemos sido muy rapiditos para actuar. Es tremendo cuando a ti siempre te comparan con la palabra y te dicen, pero bueno, ¿por qué si la palabra dice esto? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Verdad? Siempre nos buscan esos textos de la Biblia para poderte exhortar y para hacerte caer en cuenta de cosas que tú debieras de hacer. ¿Para qué? Para tener la humanidad contenta. Y entonces a veces hasta te olvidas de ti mismo, porque estás tratando como de encajar en todas partes y que lo que estés haciendo sea bien admirado por el hombre. Y cuando nosotros hacemos eso para que para poder casar en ese lugar o para que esa persona vea el cambio en ti, porque es lo primero que nos dicen. ¿Cómo es posible que tanto tiempo que llevas y no has podido cambiar? No has dejado tu mal genio, no has dejado tu, tu carácter tan fuerte, y todo eso te lo van diciendo, ¿verdad?
Por ejemplo, yo soy una persona que hablaba con mi familia, con mi padre y mi hermano esta semana, y mi padre está demasiado joven, ¿verdad? Estamos como más mayores, mi hermano y yo, y eso que somos de los más menores. Entonces, eh, mi hermano decía que ya tenía muchas patas de gallinas y que viera a mi papá que no tenía nada. Entonces yo le decía, claro, yo veía eso en mi papá, y entonces él me decía a mí que yo estaba más arrugada, era porque yo era malacarosa. Mire cómo nos califican, ¿me entiende? Y entonces mi hermano, ¿por qué? Me pregunto yo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es que tenemos los ojos puestos siempre en esas cosas, en los defectos que tenemos, y cómo estamos haciendo, bregando a que esos defectos puedan ser ocultos, o tratar de no ocultarlos, sino de remediar, porque si no fueras tan mala clase, no serías así, ¿verdad? Pero no es que no es así. O sea, es que no podemos andar buscando, mi forma de ser es así. Entonces no podemos andar buscando aprobar al hombre. En las escrituras hemos visto hombres que quisieron aprobar lo que, aprobar a las personas, pues, querían como hacer sentir bien a los demás, cuando nosotros tenemos que buscar es hacer sentir bien, hacernos sentir bien con el Eterno. Vemos a un varón que, que nos habla la palabra del hombre de la fe. Vemos a Abraham. Yo no busco las citas porque ya estos temas son muy, los hemos leído mucho y todos sabemos que está en Génesis, bueno, todo esto. Entonces, pero cuando escuchamos la historia, sabemos que está en las escrituras, que no nos lo estamos inventando. Entonces, yo veía a este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué me pongo yo a ver estas partes en las escrituras? Porque yo digo, bueno, es nuestra forma de ser, es nuestro estilo de vida. No podemos ir cogiendo los pedacitos de la Biblia y los acomodando a que yo me tengo que acoplar a lo que piensen los demás. Yo tengo que acoplarme a lo que piense mi padre de mí. Entonces vemos cómo Abraham, cuando la mujer no quedan embarazadas, ellos no quedan embarazados, pues esta pareja no quedaban embarazados, la mujer le dice que se acueste con la criada. Y claro, él ni corto ni perezoso, se acostó con la criada, y entonces vemos como una bendición. Por eso a veces nos equivocamos, mis amadas, por no decir que todas las veces. Ellos vieron eso como una bendición, que era una bendición que ese hijo de la promesa hubiera nacido por medio de esa criada, de Sara. Pero vimos la multitud de complicaciones que le trajo esa bendición. O sea que eso no fue bendición. Nosotros nos equivocamos. Y así es cuando la persona se va al banco y hace un crédito o hace la solicitud de un crédito, y cuando se lo aprueban dicen es una bendición. Pero fíjese usted que si yo hice un crédito, yo lo hablo por mis experiencias, si yo hice un crédito porque quiero conseguir algo y el dinero que yo tengo no me alcanza, entonces ¿cómo voy a hacer para pagar mis gastos, que son los de siempre, más uno que me eché más encima, que es los intereses que tengo que pagar? Y entonces vemos eso como una bendición. Pero cuando ya va pasando el tiempo, lo vemos, ya nos damos cuenta que eso no era ninguna bendición, porque eso trae ya muchas complicaciones y trae mucho problema, ¿verdad? Yo le decía a alguien, ya hace días que me decía que había tratado de hipotecar su casa, que había tratado de hacer un crédito porque estaba necesitando un dinerito con mucho afán, y que estaba muy necesitada. Y que mirara que por más que ella había buscado y que había orado y que no le habían querido hacer el crédito. Yo le decía, ¿por qué no le das gracias a Dios que no te hicieron ese crédito? Porque fíjate que con qué lo ibas a pagar. No estás trabajando,
no está de ningún lado te entra dinero, entonces ¿con qué vas a pagar ese crédito? Entonces fíjese cómo somos. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas por impulso, pero ya oramos, ese es el decir de nosotros, ya oramos y vamos a hacer las cosas. Y eso, ¿y qué pasa? Nosotros no consultamos al Eterno, no lo consultamos. No, está bien que no le pidas permiso, pero al menos consultarle. Cosa que si ya hay una respuesta de parte de él y luego las cosas te salen mal, pues al menos hay cara para ir a decirle, padre, lloré y tú me indicaste por este lado y más sin embargo me salió mal, ¿verdad? Al menos tenemos ese ladito. Pero nos vamos sin consultar como hizo Abraham. Abraham obedece a su mujer y va y se acuesta con la criada. Y se olvidó de la promesa. Él se olvidó totalmente de la promesa porque él pensó que esa era. Entonces se dedicó esos 13 años a ese hijo. Y de pronto aparece el hijo de la bendición. De pronto aparece el hijo de la promesa. Y se complicó. Y se complicó tanto la situación de Abraham que cuando Sara le dice pues que mire a ver qué va a hacer con la criada, ahí va y consulta. Ahí sí consultó. Mire usted cómo somos los humanos. Si usted está buscando las escrituras para venir a perfeccionar su vida y venir a perfeccionarme la mía, estamos muy equivocados. Porque las escrituras encontramos cantidades de hombres con errores como yo. Mire, él cuando se acostó con la criada no le consultó al Eterno. No, y se acostó con ella. Y cuando nace Ismael lo ven como una bendición. Pero cuando las cosas se complicaron, entonces, ¿qué hizo Abraham? Fue y le consultó al Eterno. Estas son las cosas que nosotros tenemos que entender. De que nosotros somos personas que siempre debemos de tener en cuenta consultarle al Eterno. Más sin embargo que si nos pasa como Abraham, porque muchas veces nos ha pasado y nos volverá a pasar y nos seguirá pasando, porque eso es la carne, eso somos nosotros. Entonces al menos aprendamos de que no vamos a encontrar perfección en ninguna parte. Que no podemos venir a decirle a una persona cómo debe de ser ella, yo quiero que sea así, quiero que cambie, pídale al Señor que la cambie. No, es que si le pedimos, entonces le estamos diciendo al Eterno que Él se equivocó en haber hecho la creación que hizo en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Hay cosas que Él quita, la mayoría de las cosas Él las quita. Yo le decía a alguien en estos días, es que y lo hemos hablado por este medio, cuando el Eterno me encontró, Él no me mandó a que dejara de beber, a que dejara de fumar, a que dejara de prostituirme. Él no me mandó. Él me tomó con todo el paquete y me trajo. Y Él fue quitando esas cosas. Si aún hoy todavía me quedan el mal genio, mi carácter fuerte, es porque a Él le agrada así. A él le agrada así, a él le agrada, hay cosas que vas a morir con ellas. Por más que luches por cambiarlas en tu vida, por más que luches, yo soy directa, yo no crean, y yo a veces pienso, fulanito se enfadó y yo no sé por qué se molestó y no me habla, y yo digo, pero si yo no le he hecho nada, ¿pero por qué? Porque yo soy una persona impulsiva. Yo soy directa, yo te digo a ti las cosas en la cara y eso molesta. Eso molesta, pero no es que yo lo haga con intención de molestarte, sino que esa es mi forma de ser. Pero nadie va a aceptar esa forma de ser mía, nadie va a decir, no, pobrecita, es que ella es así. No, porque siempre se está viendo el error. Entonces nosotros tenemos que pesar las cosas buenas de esa persona para que complemente con esa forma de ser tan dura, tan cruel podría ser. Es que es muy directa, es que es muy cruel. Me dice a uno directamente lo que es así sin importarle si a uno le lastima o no le lastime. Yo sé que es fuerte, pero es la forma de uno ser. Y no crean, yo he clamado al Señor por esa parte, pero no es así. Entonces por eso yo me ponía a mirar en la palabra y yo decía, bueno, es que queremos ser perfectos y queremos perfeccionar.
queremos perfeccionar. Y el problema es que no encontramos perfecciones de los varones que le sirvieron al Eterno. Vemos a Abraham en las que se metió, porque se metió en un rollo muy fuerte. Porque fíjese que ya después el Señor le dice, sí, obedécele a tu mujer, sácala de ahí de la casa, a su hija, porque para él también tengo otra nación. O sea, y no se la iba a dar ahí, debajo de la casa, del techo de la herencia, de la herencia que el Eterno tenía para Ismael, sino que tenía que ir fuera de la casa. ¿Por qué? Porque él no había sido, esa no era la promesa. Ese hijo no había sido formado por la promesa de Dios. O sea que no, esta promesa, este joven, él iba a ser bendecido, pero fuera de la casa de lo que el Señor había prometido. Y Abraham no había caído en cuenta de eso. Mire que nació ese niño y las cosas seguían ahí. O sea, él seguía con los dos niños en la misma casa. Entonces vemos que muchas veces Abraham se le olvidó la promesa que el Eterno le había hecho porque se enfocó en lo que él pensó que era una bendición. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Nosotros a veces nos enfocamos tanto en algo que se nos olvida la promesa que el Eterno tiene para nosotros. O nos metemos en unos rollos tan raros que nos olvidamos totalmente de qué fue lo que el Señor nos había dicho entonces. Y así nos vamos metiendo por caminos que no nos corresponden, pero que pensamos que esos son los caminos verdaderos, y por eso la misma palabra dice que nos vamos por los caminos que pensamos que son los caminos derechos y son los que nos llevan a la perdición. Es que la palabra es perfecta. Los únicos que no somos perfectos somos nosotros. Ni nosotros somos perfectos, ni los varones que caminaron en la obediencia del Eterno. Digamos en obediencia, no, sirviéndole al Maestro. El que él escogió, el Padre de la fe, el hombre libertador, su libertador. Acuérdate que él dice que lo puso como si fuera él, a Moisés. Le dice a Moisés, tú serás mi boca, o sea, tú harás el papel de Dios. Y Aarón hará el papel tuyo, el del profeta. Vemos que él ha sido muy hermoso. Vemos que él siempre ha buscado personas muy complicadas. ¿Por qué? Porque él sabe que no va a encontrar gente perfecta. No hay uno solo perfecto, no lo hay. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que nuestra vida, que lo que él hizo, lo vamos a cambiar nosotros? No hay forma de cambiarlo, mis amados. Él ya lo hizo así. Y si él mismo que lo hizo no ha ido sacando, así que no te compliques. Dios te bendiga.